Hola, somos el Grupo 5 Banco GNB Perú y les invito a conocer conmigo este maravilloso banco colombiano. El banco inició en el año 1920 como una sociedad mercantil colombiana en un ambiente de expansión económica agrícola, el cual a lo largo de los años tuvo varias adquisiciones y expansiones, hasta que en octubre de 2013 se formalizaron en Perú y Paraguay, quienes cambiaron su denominación a Banco GNB Perú y Banco GNB Paraguay respectivamente. Su presencia en Perú y Latinoamérica demuestra su interés por explorar nuevos mercados y ampliar sus operaciones en toda la región. En nuestro país, el Banco GNB Perú cuenta con dos agencias a nivel nacional, 8 en Lima y 4 en provincias, con más de 500 colaboradores en su planilla. También ofrece una gama amplia de productos y servicios de banca personal y empresarial, acompañado de una propuesta de atención personalizada y calificada. ¿Y dónde tiene su sede principal este banco? Pues podemos ubicarlo en su domicilio legal en calle Las Begonias 415, piso 26, urbanización Jardín, distrito de San Isidro. Y su RUC es 2051 3074 370. Aquí podemos observar la ficha RUC, donde lo podemos encontrar en la página de consulta RUC de la SUNAT. ¿Y cuál es la misión y visión de este banco? Pues su misión es proporcionar a nuestros clientes soluciones financieras eficaces a través de nuestros productos y servicios con una atención personalizada que logre satisfacer sus necesidades. Y su visión es ser reconocido como un banco comprometido, enfocado a la excelencia y dedicados a ofrecer la mejor calidad de servicio al cliente con un personal calificado. Como todo banco, tiene su organigrama, donde en la parte más alta tenemos la Junta General de Accionistas, con un auditor interno, que es Forero Velázquez Carlos Arturo, el directorio que está encabezado por Juan Luis Santero, Dalia Rebulú, con una gerencia general de Luis Guillermo Rosso Díaz, una gerencia legal Raigada Castillo Miguel, y unas sugerencias, ¿no? Que tenía la gerencia de Administración y Finanzas, gerencia de Recursos Humanos, gerencia de negocios y sus diferentes divisiones por jefatura. ¿Qué productos nos ofrece este banco? Este banco nos ofrece también tarjetas de crédito, crédito personal hipotecario vehicular, préstamos por convenio y toda cuenta de ahorros que puedes encontrar en un banco normal. Ahora, ¿cuál vendría a ser una de las grandes ventajas de este banco? Es sus préstamos por convenio. ¿Ok? Que este nos permite tener, que nos ofrece unas tasas especiales de interés para que puedas consolidar deudas, que si tienes en varios bancos, las consolidas en una sola deuda para que tengas un mejor orden y calidad de manejar tus finanzas. El FODA que podemos observar en este maravilloso banco es que sus fortalezas, de sus fortalezas tenemos un sólido soporte del grupo financiero GNB Sudamericana, ya que, como les indicaba, este banco pues es colombiano, que ha arraigado también acá en el Perú, pero es un grupo sólido que es el grupo GNB Sudamericana S.A. También tiene estrategia enfocada en la mediana empresa, niveles de morosidad por debajo del sistema financiero, incremento de los ingresos financieros a pesar de la disminución de las colocaciones directas. Como debilidades, podríamos ver que tiene una elevada concentración en las principales, eh, perdón, de principales depositantes, una baja rentabilidad en operaciones de mediana empresa y para la banca múltiple, una elevada concentración de los activos en los principales clientes y una poca diversificación de cartera de clientes, ya que este es un banco que absorbió pues al banco HSBC, que también era un banco nuevo acá en el Perú, pues al momento de absorber su capital y sus clientes, pues tiene una poca cartera de clientes. Pero sus oportunidades, tenemos que tiene una disminución en la tasa de interés de referencia. Y les había hablado de sus préstamos de por convenio, que justamente tienen una tasa de interés especial. La reactivación de la economía después de la crisis del COVID-19, este banco pues, ha dado muchas facilidades a sus clientes y la búsqueda de la diversificación del fondeo. Pero las amenazas que tiene este banco es la desaceleración de la economía, un sobreendeudamiento de los clientes en el sector consumo,
un crecimiento de la morosidad en algunos sectores y un incremento del costo de fondeo en modo local para el sector bancario, dadas las medidas del BCR para la desdolarización de los créditos. Ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad social empresarial, ya que el Banco GNB se esfuerza por ser una entidad que está alineada al desarrollo sostenible. ¿Ok? En el cual tenemos, por ejemplo, como uno, fin de la pobreza, que es garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, las herencias, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. ¿Cuál otro tenemos? El salud bienestar, que es reducir un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención, el tratamiento, promover la salud mental y bienestar. También tenemos la educación de calidad, ¿no? Que es aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento. Y podríamos hablar de muchas más, como la igualdad de género, la agua limpia y saneamiento, etcétera. Por último, de mi parte, tenemos los programas relacionados con la RCE, ¿no? Que es la responsabilidad social empresarial. Tenemos el Fondo Mi Vivienda, que creo que todos lo conocen, es para tener un bono cuando quieras adquirir una vivienda a nombre tuyo. Pues Finanzas en mi colegio, el Tranqui, que es el crédito por convenio, que ya lo habíamos hablado, que tiene una tasa de interés especial, muy baja para los clientes que quieren, pues, consolidar sus deudas, y así como gestión en finanzas verdes, política de hostigamiento sexual, etcétera. Bueno, doy pase a a mi compañera para la siguiente posición. Buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar sobre las contingencias ante la pandemia COVID-19, las medidas que tomó el banco respecto a esta problemática a nivel mundial. El Banco GNB implementó las siguientes medidas para el desarrollo de sus operaciones bajo el estado de emergencia actual. En marzo, el banco implementó las políticas, planes de operaciones que incumplen la normativa del COVID-19, la reducción del personal físico que atienden oficinas comerciales debido a una menor afluencia del público, e implementó medidas sanitarias y el distanciamiento social establecidas. También implementó el teletrabajo para el personal en las instalaciones del banco, tomando en cuenta el mapeo de los procesos críticos. Y es ahí que disminuyó el tema de contagio entre el personal del banco. Tenemos también los préstamos cuyos pagos es cobrado automáticamente por el sueldo del deudor, entidades de las Fuerzas Armadas y el sector público. Siguiente. En la parte aplicativa tenemos lo que es el análisis horizontal y el análisis vertical, y también hablaremos de los ratios. Siguiente. En el análisis horizontal, este tipo de análisis tiene como un proceso que permite comparar estados financieros similares entre dos o más periodos consecutivos, con el fin de observar la variación absoluta y porcentual de las cuentas contables de un periodo a otro y verificar si es favorable o no para la empresa. En el análisis vertical tenemos que esta técnica permite analizar de forma vertical las cifras contables de los estados financieros, como son los estados de situación financiera y los estados de resultados. Siguiente. Acá podemos apreciar el análisis vertical. En el análisis vertical, el activo no corriente
y el pasivo no corriente son las cuentas de mayor constancia de forma relativa. Las demás cuentas se mantienen muy variables en el tiempo. A pesar que el patrimonio mantiene un porcentaje muy bajo, perdón, en este caso vamos a apreciar en el cuadro del análisis vertical, por ejemplo, en la cuenta de caja y canje, respecto al año 2022 y 2021 hubo un incremento del 0,6% a 1,8%, que podemos ver que hubo un incremento de aproximadamente, se triplica el monto del 2020 hacia el 2021. Y para el año 2022 podemos ver que hubo una disminución del 1,8 a 1,2%. Entonces, de esa forma estamos verificando el análisis vertical. Siguiente. A pesar que el patrimonio, perdón, a ver, ya. A pesar que el patrimonio mantiene un porcentaje muy bajo, se observa que en el año 2020 tiene una tendencia muy baja y que se mantuviera sería de mucha consideración. También podemos apreciar entre las obligaciones por cuenta de ahorro, ¿no? En el 2020 podemos ver que hubo, es de 17% y para el 2021 hubo un aumento del 30%, ¿no? Que casi el doble del año anterior. Y para el 2022 ya disminuyó al 25,5%, ¿no? Ha disminuido un 5%. Igual, o sea, podemos verificar el análisis vertical también en los pasivos y en el patrimonio. Siguiente. Ahora vamos a hablar lo que es el análisis horizontal. En el análisis horizontal, teniendo en cuenta el valor de cada partida, se intentará mostrar la evolución de estas cuentas durante los años 2020, 2021 y 2022. En el año 2021, los activos corrientes de la empresa aumentaron en 115.432 millones de soles, lo que representó un aumento del 2,7%, 70%, mientras que en el año 2022 disminuyó el activo corriente en 575.652 millones de soles, representando el 33,76% en el activo corriente. También podemos ver el valor absoluto, que vendría a ser ya en la diferencia en montos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es depósitos del Banco Central de Reserva, podemos ver que para el 2021 y 2022 hubo una diferencia de 508.479. Y para el 2020 y 2021 hubo un incremento de 30.767 respecto al activo de depósito de Banco Central de Reserva. Siguiente. De igual forma, podemos ver también en los pasivos corrientes, pasivos no corrientes. Bueno, en este caso vamos a ver las obligaciones por cuenta de ahorro. En el valor relativo podemos apreciar que en el 2020 y 2021 hubo una variación que de la cifra, podemos hablar en porcentajes, de un 81%. Y en el 2021 al 2022, la diferencia, en este caso, se disminuyó a un menos 24,43%, ya que hablando en montos, en el valor absoluto, podemos ver que en el 2021 al 2022, del 2021 al 2022 hubo la diferencia, ¿no? Que es más o menos de 451.000, más o menos 451.000 soles,
que hubo la diferencia del año 2021 al 2022. Y en el año 2020 al 2021, ahí sí vemos en montos, podemos apreciar que el incremento es más o menos de 830.000 soles, que vendría a ser del 2020 al 2021. Respecto al siguiente cuadro, en lo que es el patrimonio, podemos ver, por ejemplo, en la reserva legal para el año 2020 al 2021, hubo un incremento de 1,86%. Y podemos apreciar que en el año, por ejemplo, 2021 al 2022 hubo un incremento mayor, que vendría a ser del 11,31%. Y hablando sobre valor absoluto, podemos apreciar que hubo una diferencia, ¿no? Entre el 2021 al 2022 de 3.153 en el 2022, y del 2020 al 2021 solo fue de 510. Eso sería la diferencia, perdón, eso sería el análisis horizontal. Ahora vamos a hablar sobre los ratios, que vendría a hablar mi compañera Claudia. Le doy el pase. Buenas noches con todos. Bueno, continuando con la exposición, voy a empezar a hablar de los ratios financieros. Tenemos cuatro grandes ratios: el ratio de liquidez, el ratio de endeudamiento, el ratio de rentabilidad y el ratio de gestión. Comenzando con el ratio de liquidez, que es la capacidad que tiene la empresa para poder atender sus compromisos a corto plazo. Dentro de los ratios de liquidez también tenemos el ratio de liquidez corriente, que es la agilidad que tiene la empresa para poder cubrir sus obligaciones en un periodo menor a un año. En este caso podemos visualizar la fórmula, que es el activo corriente entre el pasivo corriente. En estos tres periodos que hemos podido calcular, se puede visualizar que los tres periodos no cuentan con la liquidez suficiente para poder cubrir sus obligaciones. Sin embargo, podemos rescatar que tanto el 2020 como el 2021 cuenta con una mayor capacidad de pago, a diferencia del año 2022. En lo que es la prueba ácida, siguiente diapositiva, por favor. En lo que es la prueba ácida, eh, esto viene a ser la capacidad que tiene la empresa para poder cancelar sus deudas también a corto plazo, pero dejando de lado todo lo que es los inventarios, siendo uno de los activos que tienen menos liquidez y que están normalmente sujetos a pérdida. Pero en este caso, como estamos hablando de un banco, no contamos con lo que son las existencias. Es por ello que podemos visualizar, bueno, acá la fórmula que indica que es el activo corriente menos las existencias entre los pasivos corrientes. En cuanto a la interpretación que podemos verificar en estos 3 años, es que la empresa representa un indicador en el año 2021 del 0,38, que podemos interpretar que la empresa, por cada sol, solamente puede cubrir 0,38 céntimos. Esto nos indicaría que no podría cubrir en su totalidad con sus obligaciones prestadas. En lo que es la prueba defensiva, es una prueba, es la capacidad efectiva también de lo que es la empresa a corto plazo, considerando también los activos mantenidos en lo que es caja y banco y los valores negociables, descartando todo lo que son las influencias variables del tiempo y la incertidumbre de los precios. La fórmula es efectivo entre pasivo corriente. En estos 3 años, en el 2020, 2021 y 2022, podemos observar que en el año 2020 es mayor que el 2021 y el 2022, llegando a la conclusión que en el 2020 hay un mayor porcentaje de efectivo disponible para poder cubrir sus deudas a corto plazo. En lo que es el capital del trabajo, es el monto de recursos de la empresa que necesita tener para que pueda seguir operando. Es por ello que la fórmula son los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Como podemos verificar, en estos tres periodos sale en negativo, lo que nos indica que en el 2020 se ha generado un indicador negativo, lo que nos refiere que la empresa no ha sido capaz de poder generar sus recursos propios, ya que sus activos corrientes son menores a los pasivos corrientes. De esta forma no puede generar sus recursos y depende de terceros. Vamos a pasar a hablar de lo que es los ratios de endeudamiento. El ratio de endeudamiento
de una organización indica el valor del dinero de otras personas que se utilizan para poder generar utilidades. Aquí tenemos también lo que es el de endeudamiento general, que como pueden verificar en la diapositiva, es uno de los más importantes, por así decirlo, para determinar la solvencia de la empresa. Lo que nos genera que, o sea, si tenemos un mayor valor del ratio, indica que es un mayor apalancamiento, que nos indica que tiene mayor financiamiento con recursos tomados de terceros. Por lo tanto, un mayor riesgo y una menor solvencia para la empresa. La fórmula es total de pasivos entre total de activos. Este indicador nos muestra lo comprometido que puede llegar a estar un activo con un pasivo. En este caso se observa que en el 2020 y el 2021 las deudas se comprometen en 0.87 del total del activo, que para el año 2022 es el 0.86%. En lo que es la razón deuda y patrimonio, nos muestra hasta qué punto el capital de los accionistas puede cumplir las obligaciones de una empresa con sus acreedores en caso de una liquidación. La fórmula es la deuda entre el patrimonio. Lo que hemos obtenido en ambos periodos, tanto en el 2020 como en el 2021, donde el patrimonio no se puede cubrir sus obligaciones con respecto a sus acreedores, como podemos visualizar. En lo que es el multiplicador de capital, ahí es una relación que proviene de los datos de los estados de resultados con el balance general. La finalidad que tiene es determinar cuál es el rendimiento de la utilidad de las operaciones. Esto significa el rendimiento sobre el capital contable. La fórmula que presentamos aquí es el total de activos entre el patrimonio. Y como pueden verificar aquí en el 2020, 2021 y 2022, se han obtenido respectivamente 7.99, 7.86 y 7.18, que nos indica que en el año 2020 comparado con el 2021, el efecto multiplicador disminuyó, indicando que la disminución de la inversión hecha en pasivos. Eso sería todo por mi parte. Doy pase a mi compañera Natalie. Ante todo, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre los ratios de rentabilidad. Los ratios de rentabilidad en este caso son la rentabilidad obtenida al cierre del ejercicio económico en función de los recursos propios. Para eso vamos a hablar sobre la margen bruta en este caso, que refleja la proporción de las utilidades brutas obtenidas que representan una relación con la venta neta que se produce. Su fórmula sería utilidad bruta entre ventas por 100. Para eso vamos a calcular ¿cómo se llaman los montos de la utilidad bruta del Banco GNB del 2020, 2021 y 2022. En este caso del 2020, el monto obtenido es 56.27, del 2021 es 60.21, del 2022 es 48.94, siendo su interpretación la siguiente. En ese indicador nos muestra que el porcentaje de los ingresos anuales nos han quedado en la utilidad bruta para el año 2020. Prácticamente habría quedado el 56% de los ingresos anuales como utilidad bruta y para el año 2021 tendríamos un 60% de los ingresos anuales como utilidad bruta para el año 2022. El porcentaje de los ingresos anuales que quedaron como utilidad fue menor en un 49%. Ahora vamos a hablar del margen neto. El margen neto, ¿qué vendría a ser? Este nos indica el porcentaje que queda cada dólar de venta después de que se dedujeron de todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos, dividendos de acciones referentes. Su fórmula sería la utilidad neta entre las ventas por 100. Bueno, como ya anteriormente, vamos a hacer el cálculo de los años 2020, 2021 y 2022. Del 2020, en este caso, vendría a ser 1.46. Del 2021, 10.16. Y del 2022 vendría a ser 9.20. En este caso, su interpretación sería que podríamos visualizar que en este caso GNB ha obtenido el mayor porcentaje de utilidad neta
de los ingresos netos en el año 2021, a diferencia del 2020 y 2022, ya que luego de deducir los gastos de administración y ventas, el resultado fue el 10% de los ingresos netos de la utilidad neta. Ahora vamos a hablar sobre el ROA. El ROA, ¿qué es el ROA? Ese determina la eficacia de la gerencia para obtener las utilidades con sus activos fijos utilizados en la empresa, ¿no? En este caso, la fórmula vendría a ser la utilidad neta entre el total de activos por 100. El cálculo para el 2020 vendría a ser 0.09, el 2021 0.53, 2022 0.61. Se puede observar que la rentabilidad para el año 2022 fue mucho mejor que en los años 2021 y 2020, ya que por cada sol que mantuvieron en el GNB, estos generaron un rendimiento mayor. Ahora vamos a hablar sobre el ROE. El ROE mide la eficacia con el cual la gerencia ha utilizado los activos bajo su control independientemente de que si los activos fueron financiados con deuda o con el capital patrimonial que se tiene en la empresa, ¿no? En este caso, la fórmula es utilidad neta entre patrimonio total por 100. Y su cálculo sería para el 2020 0.68, para el 2021 4.15, para el 2022 4.41. Podemos observar que en la rentabilidad producida para poder medir la capacidad que se tiene para poder remunerar a sus accionistas, entonces vemos que en el 2022, en comparación del 2021, tuvo mayor capacidad de remuneración. Ahora vamos a hablar sobre los ratios de gestión. En este caso, los ratios de gestión se podría decir que son los índices de actividad que miden qué tan rápido las cuentas se convierten en ventas o en efectivo, es decir, entradas o salidas, con respecto a las cuentas corrientes. Ahora vamos a hablar sobre la rotación de activos. En este caso, indica la eficacia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ventas. Su fórmula es las ventas totales entre el total activo. Y el cálculo para el 2020 sería 0.06, para el 2021 0.5, para el 2022 0.07. Y su interpretación es que el resultado indica que la empresa utilizó más sus activos en el 2022 con el fin de generar mayores ventas. Bueno, ahorita vamos a hablar con las conclusiones que nosotros como grupo hemos llegado, ¿no? Que las finanzas persiguen siempre los beneficios económicos que se tienen en las empresas. Y mediante nosotros en este trabajo hemos podido analizar y realizar los diferentes temas aprendidos en clase, el cual nos permite poder comprender el estado financiero de la empresa, poniendo a analizar su situación actual, ¿no? El cual ayudará a las personas a tomar las mejores decisiones para que la empresa pueda crecer. Bueno, también otra conclusión que hemos llegado es que gracias a los ratios calculados, podemos observar que el Banco GNB tiene muy bien gestionados sus recursos, incluyendo una buena cronología de cobranza y financiamiento también. Otra conclusión que hemos llegado es que se puede considerar que el análisis vertical y horizontal es donde pudimos visualizar que son herramientas muy esenciales para evaluar la situación de la empresa a través de todos los años, ¿no? Empleando herramientas que puedan obtener mejores resultados. Otra también es que la estrategia del Banco GNB es impulsar el crecimiento de su cartera de créditos de menores montos individuales y así ampliar a base a los clientes, adecuándose a estándares en cuanto a monto promedios y a rentabilidades buscadas en el banco. Una de las perspectivas que tiene el banco es que de las categorías de clasificación que tienen de los riesgos asignados al Banco GNB se presentan estables, ¿no? Y también se puede ver que la estrategia comercial dirigidas hacia productos de mayor rentabilidad respaldan a los accionistas 100%, lo que incluye el compromiso de fortalecer el patrimonio con capitalización de todas las utilidades obtenidas durante los años. También podríamos decir que todo el trabajo obtenido según en todo este tiempo lo hemos venido realizando semana tras semana para poder llegar a estas conclusiones. Bueno, eso es todo
Por mi parte, muchas gracias.